Damos comienzo al capítulo número 5, Penny Stocks. Las Penny Stocks son acciones de empresas de poca capitalización bursátil que cotizan a precios muy bajos. Las compañías emisoras de Penny Stocks tienen generalmente una capitalización de mercado menor a 500 millones de dólares y sus acciones cotizan a menos de 5 dólares e incluso centavos. Justamente por eso se las denomina Penny Stocks. Si bien pueden cotizar en los mercados del NYSE, el AMEX y el Nasdaq, por lo general lo hacen en mercados no regulados, es decir, mercados que se denominan over the counter u OTC. En general, las Penny Stocks son consideradas como activos especulativos y de alto riesgo debido a su poca liquidez, gran spread, es decir, gran diferencia entre el bid y el ask, baja capitalización y escasa declaración de información de la compañía emisora. Veamos ahora cuál es la diferencia entre mercados regulados y no regulados. Las empresas que cotizan en los mercados del NYSE, AMEX y Nasdaq deben cumplir con una serie de reglamentaciones relacionadas con la transparencia de la información declarada por la compañía. A los mercados que cumplen dichas condiciones se los conoce como mercados regulados o garantizados. La institución encargada de controlar que se cumplan dichas reglamentaciones es la SEC, ¿sí? Que son las siglas en inglés de Securities and Exchange Commission. Por su parte, las compañías que no cumplen los requerimientos necesarios para cotizar en los mercados garantizados operan en los mercados no regulados u OTC, over the counter. Estos mercados no están sujetos a ninguna regulación o control externo. A pesar que las compañías que cotizan en los mercados OTC no están obligadas a dar información sobre sus balances u otros eventos, muchas de ellas lo hacen de manera voluntaria. Los mercados over the counter más conocidos son el OTC Bulletin Board, ¿sí? OTCBB, y el Pink Sheets. El símbolo de las compañías que cotizan en el OTCBB termina con la extensión .B larga B larga. Por su parte, las compañías que cotizan en el Pink Sheets terminan con la extensión .PK. A la hora de invertir en Penny Stocks, es recomendable tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Primero, verificar la empresa. Es recomendable verificar que la empresa exista y sea legítima, ¿sí? Recordemos que como operan en mercados no garantizados, la información que brinda la compañía no está regulada, ¿sí? Con lo cual no tiene ningún control externo. Por lo tanto, es muy importante que verifiquemos que la empresa exista y sea legítima. Para ello podemos comunicarnos con la compañía de modo de entrar en contacto y verificar la existencia de la misma. Debemos también tener en cuenta la historia de la compañía, es decir, analizar la historia de cotización de la empresa. Si presenta una historia muy reciente o discontinua, es mejor esperar y seguir durante un tiempo las cotizaciones. Es decir, si el chart de la compañía es muy cortito, ¿sí? en cuanto al tiempo, es recomendable esperar y seguir durante un tiempo las cotizaciones para familiarizarnos con ella. También otra medida a tener en cuenta es pedir que la compañía tenga un alto volumen de transacción. Es fundamental que la empresa tenga un alto volumen diario de transacción, de ser posible en el rango de millones. Bien, a la hora de invertir en Penny Stocks, vale mencionar que en este tipo de compañías solo se puede invertir al alza. Por lo tanto, buscaremos empresas que nos den señales de alza de acuerdo al análisis técnico, ¿sí? Es decir, vamos a pedir que el precio de la acción esté en su nivel de soporte y que haya un aumento de volumen. Es muy importante chequear las noticias recientes de las compañías donde pensamos invertir. Debemos descartar aquellas empresas cuyas noticias sean negativas.
En penny stocks podemos invertir tanto al corto como al largo plazo. En cualquiera de los dos casos, siempre es recomendable hacerlo a través del nivel 2 de cotizaciones, ¿sí? El level 2, de manera de tener mayor detalle de los precios de compra y venta a la hora de transarlas. En los siguientes links de los mercados OTCBB y Pink Sheets se puede encontrar información y un listado de las penny stocks que allí cotizan. ¿Sí? Aquí podemos ver los links web de cada uno de esos mercados. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es una jornada típica de penny stocks. Fíjense que aquí tenemos en el cuadro superior las mayores alzas que se dieron en una jornada determinada. Fíjense que algunas compañías tuvieron un alza porcentual superior al 100%. Y también tenemos en el cuadro inferior un ejemplo de cuáles fueron las mayores bajas que se dieron en una jornada. Fíjense que también son grandes las caídas porcentuales, ¿sí? Son caídas porcentuales que superan el 30%, ¿sí? Con lo cual podemos darnos una idea de que las penny stocks nos permiten un abanico de movimientos mucho más grande que con las acciones tradicionales, ¿sí? Con las que cotizan en mercados regulados. Aquí tenemos un ejemplo de una señal de alza, ¿sí? Es decir, analizando el chart de una penny stock podemos ver cómo el precio de la acción estaba definiendo un soporte y luego de ver un aumento en el volumen era de esperar un alza en el precio de la acción. Efectivamente así sucedió. Fíjense el rendimiento, ¿no? Los valores de cotización están expresados en miles, con lo cual estamos hablando, ahí se indican de valores de 2 o 3 centavos, y fíjense que desde el precio soporte hasta el alza que tuvo la acción, se dio un rendimiento del 120%, ¿sí? En solo un par de días. Esto, es decir, es una ganancia de 1.2 veces lo invertido. Eso es una de las grandes ventajas que presentan las penny stocks, ¿no? Es que se pueden lograr rendimientos realmente muy grandes. Fíjense en este caso, donde también el precio de la acción estaba definiendo un soporte y se ve en el diagrama de volumen un aumento del mismo, con lo cual era de esperar un alza en el precio de la acción. Efectivamente así sucedió. Fíjense que en este caso el rendimiento logrado fue del 65%, es decir, una ganancia de 0.65 veces lo invertido. Y por último, aquí también tenemos un claro chart donde el precio de la acción definió un soporte, ¿sí? Por debajo de los 2 centavos. También se acompañó en ese momento, fíjense claramente, un aumento de volumen durante toda esa etapa, con lo cual era de esperar un aumento en el precio de la acción posterior. Efectivamente eso sucedió, y fíjense que la compañía pasó de cotizar de menos de 2 centavos a 14 centavos. Básicamente esto es un rendimiento del 800%, es decir, una ganancia de 8 veces lo invertido en tan solo unos pocos días. Esta es, vuelvo a repetir, una de las grandes ventajas que presentan las penny stocks. Obviamente, así como nos exponen a grandes rendimientos, también nos exponen a grandes bajas, y no debemos perder en cuenta de que las penny stocks, cotizan en mercados no regulados. Por lo tanto, debemos tomar todos los recaudos necesarios si es que pensamos invertir en ellas. Bien, hasta aquí llegamos con el capítulo de penny stocks y damos lugar al próximo capítulo, que es el de uno de los instrumentos de bolsa más versátiles, ¿sí? Es uno de los instrumentos financieros más recientes y que se conocen como ETFs.